Bueno, buenas tardes a todos, todas, todes quienes están hoy día con nosotros. Estoy muy feliz de poder estar aquí en esta instancia tan importante, en este contexto, como ya mencionó Yanis, de los 50 años del golpe militar en Chile. Y además en compañía de mujeres que han aportado tanto en el campo de la literatura, del periodismo y de la difusión cultural. Quería dar las gracias también al Centro de Estudios Coreanos, CECOREA, al Instituto Rey Sejong Santiago, a LTI, por hacer posible que hoy día podamos estar aquí en un evento casi como canónico, donde vamos a poder compartir miradas, perspectivas, sensaciones de un tema que es tan fuerte, que importa tanto y que es tan importante como la memoria de la dictadura y hacer memoria sobre la dictadura. Entonces, bueno, gracias. Y quería partir un poco contextualizando la historia, porque como chilenos también estamos más familiarizados con la dictadura chilena y lo vivimos más cercanamente, pero tal vez no tenemos tanto conocimiento sobre la dictadura coreana. Entonces me gustaría saber si pudiesen hablar sobre la dictadura coreana y qué puntos de encuentro hay con la dictadura chilena y de qué forma la literatura también fue un espacio de resistencia en ambas dictaduras. Sí. Hola, buenas tardes. Perdonen mi voz. Esta no es mi voz. Es que estuvimos en Buenos Aires, llegamos desde Corea hace una semana, estuvimos 3 días en Buenos Aires, 4 días en Lima, y el clima de Lima, no sé si lo conocen, es muy cambiante, y bueno, así quedé después, lo siento. Bueno, vamos directamente a la pregunta que nos haces. Sí, antes que nada, seguramente son todos muy jóvenes y no sepan la historia de esos años, años 80, incluso antes. Es una tendencia mundial, 70, 80, ¿verdad? Bueno, se vio en toda Latinoamérica de gobiernos democráticos pasar a dictaduras militares. Y eso no fue casual, es parte de una situación internacional, ¿no? En donde Estados Unidos, ¿no? Se disputaba la supremacía con la Unión Soviética. Entonces, Estados Unidos estaba detrás de todos estos gobiernos fuertes que aseguraban, gobiernos de derecha, que aseguraban que esos países no giraran hacia la izquierda, hacia la Unión Soviética. Entonces, son gobiernos con respaldo de Estados Unidos, ¿verdad? Y Corea, por supuesto, el respaldo de Estados Unidos es permanente. Corea realmente adquirió la independencia, logró la independencia, lamentablemente no por un esfuerzo propio, sino porque Japón perdió la guerra, ¿verdad? La ganó Estados Unidos y, y automáticamente Corea quedó liberada en el 45. Desde el 45 al 48 hubo un gobierno militar estadounidense en Corea. Además, bueno, en el interín, ya saben, en el año 50, del 50 al 53, se produjo la invasión norcoreana, ¿verdad?, al sur, la invasión comunista, y digamos que Estados Unidos fue el país que nos salvó. En Corea se tiene esa, todos creemos, jóvenes y mayores, sobre todo los mayores, que Estados Unidos nos salvó del comunismo, ¿verdad? Y a partir del 48, entonces la presencia de Estados Unidos siempre fue muy importante, muy fuerte, y nunca fue resistida, más bien fue bienvenida, ¿no? Los Estados Unidos es el país salvador. Entonces tuvimos un gobierno desde el 48 en adelante, el gobierno de Lee Seung-man, un gobierno muy pro-estadounidense, y fue una pseudo-democracia. Fueron 12 años el mismo, e intentó este presidente, el primer presidente de Corea, intentó perpetuarse en el poder.
no lo logró porque hubo manifestaciones multitudinarias de la población, de la ciudadanía que salió a la calle, eso fue en septiembre de 1960, y se llamó elecciones. Y hubo un cambio de gobierno, cambio de presidente, pero ese nuevo gobierno democrático no duró mucho, unos meses apenas, y hubo un golpe militar. A partir de ahí, ya el primer gobierno no fue auténticamente democrático, fue una pseudo-democracia, ya que duró 12 años. Pero este gobierno fue un gobierno de facto sin militar, con el famoso militar, que comenzó como militar y después dejó de serlo, pero es Park Chung-hee. Y fue un gobierno de facto, con todo lo que implica de ser un gobierno de facto, ¿no? Con muchas detenciones clandestinas y de todo tipo de violaciones de los derechos humanos. Y este señor cambió incluso la Constitución en el 72 para perpetuarse otra vez, un nuevo intento de perpetuarse en el poder en el 72. Pero muere violentamente en el 79, lo mata su propio jefe de inteligencia. Y lo sucede, bueno, Chon Doo-an era el encargado, otro militar encargado de investigar su muerte, pero después nuevamente se apodera del gobierno y hasta el 87. Así que prácticamente desde que Corea se independizó hasta el 87 no tuvimos un gobierno democrático, realmente democrático. Y Chon Doo-an también intenta, por supuesto, perpetuarse, pero logramos la democracia gracias a las manifestaciones populares. Cuando por fin la ciudadanía sale, ya no solo los activistas, sino el ciudadano común, estudiantes, los oficinistas salieron a la calle a protestar y pedir democracia, al final se logró en el 88. Bueno, me fui un poco del tema, creo que ese es más o menos... Corea, a diferencia de Chile, que tuvieron un gobierno democrático tuvieron una historia democrática antes de los gobiernos militares, en Corea prácticamente desde que la historia contemporánea es no tuvimos democracia hasta real hasta el 88, desde el 88 en adelante. Sí. Buenas tardes. Bueno, primero quiero agradecer... la verdad es que estoy muy emocionada porque nosotras estuvimos hace 2 meses junto a Sun Mi-young en el Instituto de Traducción de Literatura Coreana en Seúl, justamente presentando y hablando de estos 2 libros, de modo que es muy importante no para mí, aunque sí, pero para nuestra historia, el hecho de que un libro que hable de presas políticas chilenas durante la dictadura haya sido presentado en Seúl y luego en nuestro país. Quiero decir, bueno, yo no hablo nada de coreano, pero sé decir sí, pero 감사합니다, LTI, thank you. Thank you. Ya, eso es lo que le puedo, es toda mi performance. Luego, después de escuchar a Suni y esta mirada que hace sobre la historia de nuestras naciones, la verdad es que Estados Unidos, la mirada que tenemos nosotros desde Chile a Estados Unidos es completamente, es la opuesta. Estados Unidos se ha caracterizado justamente por lo que hizo en Corea, por participar de manera activa y muchas veces sin que se les pida que lo hagan en las políticas internas de los países. En el ejemplo, menos mal que no están entendiendo las coreanas porque les caería pésimo esta parte, muy mal, y yo lo entiendo. Entiendo porque para un coreano, como uno ve a Estados Unidos, nuestra mirada está permeada por otra historia, por otra información, por otra mirada de mundo.
Y en el caso de Corea, que yo entiendo que hay que son aliados. Para nosotros Estados Unidos, sobre todo en el marco de los 50 años, que es este año 2023 de ese golpe de Estado, justamente es cuando se han desclasificado los documentos y hemos podido, los últimos meses ha sido feroz, y ya no es como que Estados Unidos ayudó, sino que ya están los documentos, están las conversaciones, está el dinero que llegó, cómo se le pagó a los camioneros para que hicieran las huelgas, cómo pararon a este país. Este país, el gobierno de Allende fue tan malo por la intervención de Estados Unidos. Tampoco estoy diciendo que, es decir, no soy defensora del gobierno de Allende, aunque sí, es un gobierno democrático, pero lo que quiero decir es que si fue tan malo, fue justamente por la intervención de una potencia extranjera, de la cual nosotros hoy día nos estamos enterando exactamente de qué manera intervino, y gracias a la desclasificación que ha hecho incluso el gobierno de Biden en los últimos meses. Estuvo acá la diputada, claro, y estuvo la diputada estadounidense, que se me olvidó el nombre, pero que es latina, y ella justamente también apoyó para que se desclasificara más documentos, y ya esto es irrefutable. Acá la crisis que tuvimos fue producto de Estados Unidos, como también en otras dictaduras de Latinoamérica. Esto no es exclusivo en nuestro país. Es un modus operandi, la verdad, de la que tiene, porque bueno, ellos tienen una manera, son países, son potencias, y son países con una mirada colonialista, como también lo es, digámoslo, Inglaterra. ¿Para qué decir lo que está pasando hoy día, cuando en estos momentos tenemos un conflicto que no es de Palestina contra, como se quiere decir, contra Israel? Esto es el sionismo. Es el sionismo, no es contra los judíos, ni es contra, es el sionismo de Netanyahu en contra de Hamas y otros grupos que, claro, armados, que se han levantado en contra del el genocidio que está cometiendo en este minuto Israel, el gobierno de Israel, producto de la mano colonizadora de los ingleses. Entonces, la verdad es que para nosotros hablar de dictadura chilena es hablar de la presencia de estas grandes potencias y de qué manera vinieron a desestabilizar todo. La importancia de estos libros, y ahí voy rápidamente a lo tuyo, Florencia, es que, por una parte, el trabajo que realiza Sun Millón, y lo va a contar ahora, porque nosotros la suerte que tuvimos es que en Corea estaba la autora de este libro, y ella con nosotros, y eso lo quiero que lo cuente Suni, ella allí en el TI, en esa conversación, desclasificó una cantidad de información tremenda. De hecho, de cómo a ella le afectó haber escrito este libro. Esto es una novela. En mi caso, es el testimonio de 3 expresas políticas de la dictadura. Son 3 mujeres que hoy día están entre sus 60 o 58, otros sus 65 años, que estuvieron por lo menos 6, 7 años en la cárcel, se conocieron allí, y entonces ellas me dan su testimonio. De modo que lo mío es un ensayo. Tiene el prólogo de Michelle Bachelet, porque justamente fue compañera de una de ellas en la universidad mientras estudiaban medicina en la Universidad de Chile. Y lo que nos encontramos acá, a pesar de que la novela, El hombre del desván, lo que habla es desde la perspectiva de ese hombre, está escrito por una mujer, y la manera como ella abordó y cómo le afectó en su vida personal, a mí me dejaron impresionadísima, y la verdad es que es una de las conversaciones y entrevistas en las que yo no podía llorar porque estaba en el rol más bien como de la Florencia, de modo que ponerme a llorar así que no estaba bien,
pero la verdad es que estaba emocionadísima, muy entristecida, porque acá hay una cosa que vamos a ir desgranando ahora, y que es la voz de las mujeres. De qué manera estas 3 mujeres que yo entrevisto, también está la clave, el puente, es 1.000.000, porque ella decide tomar esta traducción, a pesar de que en un primer momento no lo quiso, dejó este libro, después decide hacerlo, y luego a una autora que busca a través de una novela dar cuenta de un periodo histórico, y que fue rechazada en su propio país. Tuvo una reacción muy en contra por la escritura de esta novela, y eso lo tiene que contar Suni porque es la parte de ella, por supuesto. Está bien. Bueno, de hecho, una de mis preguntas, después de leer ambas obras y experimentar lo que es, por ejemplo, leer los testimonios a través de un género más ensayístico, que al mismo tiempo entrelaza y genera un tejido de mirada, de sensaciones que se nota que están como digeridas y vistas desde una perspectiva más bien de la mujer. Y también al leer El hombre del desván, que a pesar de que sí toma la voz del torturador, sí se centra más en la voz de la hija de este torturador, que encarna el cambio, encarna lo que es al hacerse cargo, el responsabilizarse de las atrocidades de su padre. Entonces, en ese sentido, les quería preguntar, un poco ya lo adelantó Vivian, ¿cuál es la mirada y cuál es la importancia que ustedes ven de tomar estas voces de mujeres en un contexto que ha sido siempre contado y visto desde una perspectiva muy patriarcal, muy masculina? Entonces, ¿de qué forma los mismos personajes de las obras, las mismas voces de las obras trastocan y cambian el punto de vista que se tiene de este contexto, o cómo se ha contado este contexto? No sé cuántas personas acá presentes leyeron la novela, me imagino que no muchos, ¿verdad? Entonces les cuento un poco de qué trata la novela, sí. Se basa en un personaje real, histórico, un ex torturador de la policía. Esto es real, tiene nombre y apellido este señor, Igunan. Claro, yo les decía que en el 88 Corea se democratizó, ¿verdad? Entonces empezaron las investigaciones a juzgar a los que habían cometido excesos. Y este señor, que había sido jefe de la policía y jefe del departamento de torturas, digamos, se refugió en su casa, se escondió en su casa y allí permaneció escondido durante 11 años. Sale en el 99. Sí, ¿se imaginan? Yo creo que, claro, resulta curioso que no lo hayan encontrado. Yo creo que tenía gente que lo protegía, ¿verdad? Permaneció oculto en su casa 11 años y salió en el 99, cuando ya habían prescripto la mayoría de sus crímenes, sus acusaciones. Y solo fue sentenciado por un cargo menor y no sé cuánto pasó, no me acuerdo exactamente, un año y medio en prisión, y eso fue todo. Salió de prisión y se convirtió en pastor protestante. Y hasta escribió sus memorias. Nunca se retractó de lo que hizo. De eso vamos a hablar. ¿Por qué no se retracta de lo que hizo, no? Y la novela se basa en este personaje. Y efectivamente comienza la primera escena de la novela con una escena de tortura. Muy fuerte, realmente. Eso era la razón por la que hablaba Vivian, de que yo tomé ese libro. Este libro fue escrito tiene sus años, en el 2012. Yo lo habré leído en el 2015, por ahí. Y cuando me encontré con ese primer capítulo, me pareció demasiado. Dije, no, esto no lo voy a traducir. Lo dejé aparcado hasta que el editor de Ojarán me pidió, ¿por qué no traducimos algo de la dictadura coreana? Y realmente, en realidad, no hay mucho traducido sobre la dictadura, sobre este tipo de excesos y demás. Y lo retomé. Pero lo retomé, me acordaba, es tan fuerte el primer capítulo que no lo olvidas nunca. Y lo retomé a partir del segundo capítulo y ya ahí lo pude terminar de leer, ¿no? Sí,
el protagonista es el torturador. Es el torturador. En el primer capítulo aparece en la cima de la gloria, ¿no? Es el dueño absoluto, es prácticamente un dios omnipotente en la sala de torturas, ¿verdad? Él decide la vida y la muerte de sus víctimas. Pero a partir de ahí, de pronto, llega una orden de parar todo porque van a entrar. Entonces paran las torturas y se dispersan. Y este hombre empieza su huida, a esconderse, ¿no? Se esconde en diversos lugares hasta que finalmente realmente se esconde en su casa, en el desván. No, perdón, no es en su casa, se esconde en el desván de la peluquería de su mujer. Su mujer es peluquera. Y esto indica que no era jefe, era un jefe menor de la policía, no era de los altos cargos. Su mujer es policía, pero la voz femenina no es la de la esposa, porque la esposa lo apoya a su marido incondicionalmente. La voz femenina que se contrapone a él es la de su hija. Entonces, estos capítulos están alternados, tipo Vargas Llosa, con un capítulo, el primer capítulo, un capítulo es la voz en primera persona del torturador. El segundo capítulo es de la hija, también en primera persona, y se van alternando uno y uno, ¿no? Y la hija es una chiquilla que acaba de entrar a la universidad, con todo lo que implica en Corea entrar a la universidad, como que es de ser estudiante, ¿no? Estudiar para entrar a la universidad, entrar a la universidad es la libertad, ¿no? Conocer gente. El primer año en Corea de universidad no se estudia, se sale, se bebe, se hace todo lo que no se ha podido hacer hasta ese momento. Entonces esta chica empieza inocente, se compra ropa para ir a las clases, su primer ropa interior, en fin, empieza. Entonces vemos esta persona, el padre del personaje en la cima como torturador, y a partir de ahí comienza, a lo largo de toda la novela, es una historia de decadencia la del padre. Y después cuando se esconde, permanece en el desván durante 11 años, se convierte de ser un dios todopoderoso a convertirse en la sombra de lo que era, ¿no? Gordo. Tiene que hacer sus necesidades en un tarro, no sé cómo le dicen, en un tarro. Sí. Y en cambio la hija es una niña inocente, es como que la historia de la hija es una historia de empoderamiento, va tomando conciencia, porque ella no sabía lo que hacía el padre. Ella era la niña, la niña de su padre, ¿no? Es hija única, y creía que su padre lo era todo, y un día llega la verdad, sabe la verdad quién era su padre, y entonces comienza una historia de empoderamiento, ¿no? Y es la única que confronta a su padre a lo largo de toda la novela, digamos, prácticamente le restriega en la cara, mira lo que has hecho, tiene contactos con víctimas, ex víctimas de su padre. Esto es lo que has hecho, y así has arruinado la vida de esta gente. Y es la que hasta el final lo empuja trata de empujarlo a que se entregue, ¿no? Así que es interesante. Es, por un lado, la historia de una decadencia, y la voz de la hija es una historia de empoderamiento, ¿no? De tomar conciencia, y en ese sentido creo que la voz femenina sí, tiene mucha fuerza también en esta novela. En el caso de las 3 prisioneras políticas del libro Pisaremos las calles nuevamente, que son, Elizabeth Rendich, Gina Cerda y Valentina Álvarez, ellas dan cuenta de testimonios que en nuestro país no fueron conocidos desde la voz de las mujeres, sino hasta hace pocos años atrás. ¿Será porque las mujeres somos, siempre botín de guerra en todos los conflictos? Eso no es
eso es en todo el mundo, eso es así. Y las violaciones a las que son sometidas, las torturas, marcan mucho a las mujeres y en general los que salen, que tampoco quiere decir que los hombres lo pasen mejor, pero los hombres generalmente han tomado la voz de lo que han sido las torturas. Y en nuestro país esto siempre estuvo, no solo en el periodo posterior, sino que también, por ejemplo, durante el periodo de cárcel, una de ellas, es muy raro, pero se casó porque se casó con su pareja que estaba en la cárcel de hombres y se casaron, y entonces para eso ella tuvo que ir a la cárcel de hombres y realizar una ceremonia allí mientras estaban encarcelados, ella y con los carabineros, es decir, imagina, con toda la seguridad, ir a la cárcel de hombres, casarse y después volver a la cárcel femenina, donde estaban las presas políticas que estaban aparte de las presas comunes, y donde tenían un sistema también de un régimen penitenciario distinto. Los presos políticos son distintos a los presos comunes. En este sentido, ellas se preparaban su propia comida, tenían un régimen de trabajo, de limpieza impactante, es decir, bueno, como las mujeres, ¿no? Así sacándole brillo así hasta los barrotes, todo impecable. Yo vi las fotos que hay de ellas, están en sus dormitorios, hay con plantas, con cosas bonitas, con pósters. Bueno, justamente cuando Gina va y se casa en la cárcel masculina, ve que los hombres estaban, primero que nada, tenían una cochinada y era todo sucio, y ellos también desaseados, así como barbones, porque seguían, estábamos en los 80 finales, igual como que ellos seguían como que en el cuento como revolucionario dentro de la cárcel, así como, no, si ya no, se acabó, estás en otra ahora. Pero ellos seguían como en eso. En cambio, las mujeres, un régimen, se levantaban súper temprano, la que escuchaba la radio, entonces contándoles a todos las noticias durante las horas del desayuno. Después tenían clases, las que sabían una u otra cosa enseñaban a las otras, idioma, actualidad, lo que fuera, aprendiendo. Entonces, la voz de las mujeres, y ahí son miradas diferentes, no es que sean mejor ni peor, sino que lo que sí es que están ausentes en nuestra sociedad. Son los hombres, la literatura, quienes ganan. Otro premio Nobel, hombre, obvio que tenía que ser un hombre, sí, natural. Hay 7 mujeres que se han ganado el premio Nobel de literatura. ¿Cuántos hombres? Son como 80, no sé. Entonces, el que hayan voces femeninas para relatar hechos históricos es muy importante, aunque sea en ficción. Y lo que yo acá valoro es la traductora. La traducción, bueno, estamos hablando de una de las, ya lo hizo la presentación la profesora Ginok, a quien se me olvidó agradecer, y ahora lo hago. Profesora Ginok, profesor, muchas gracias por permitirnos estar acá y en la Universidad Central. Lo que quiero decir es que acá es súper importante que una mujer toma este texto y lo entrega con la calidad que estamos hablando. La verdad es que el libro, bueno, como todo lo que traduce, estamos hablando de una de las traductoras más importantes de Corea, es decir, es la traductora de la Han Kang oficial, así, period. No hay otra traductora no hay, para nuestra lengua es más, no solo es traductora, la descubrió. ¿Ustedes sabían eso? Que ella fue la persona que descubrió, leyó, dijo, hoy hay que traducirle al castellano. Y ahí empezó el fenómeno, después la Han Kang se gana el Booker Prize y hoy día está allí en las nubes. Entonces, a lo que voy es que el rol de Suni en ese sentido es vital, porque toma este texto y dice, de esto no se sabe. Lo más probable, ya lo decía, es un libro viejito, al que no le fue bien en ventas, quedó allí, y lo que ella hizo al traducir ese gesto político de dar cuenta de eso, y que ahora, justamente hace unos pocos meses, cuando la autora dijo que había dado una vuelta
y que había cerrado un ciclo con este libro gracias a la conversación que tuvimos allá. Ahí voy dejando otros elementos para que los vaya complementando Suni a partir de las preguntas de la Florencia, por supuesto. Muchas gracias. Bueno, con respecto a esto, que no se aleja, al leer ambas obras, vi puntos de encuentro en el sentido, porque me costó al principio como un ensayo, tipo ensayo, otra novela, son géneros súper distintos y un acercamiento también distinto, temático distinto a la dictadura, pero sí, y también tiene que ver con un interés personal, como comentó Yanis, de mis investigaciones en torno al cuerpo, sí pude presenciar el cuerpo fuertemente en ambas obras, el cuerpo resistente, el cuerpo que lucha, el cuerpo que es torturado también, el cuerpo violentado, pero también el cuerpo que recibe y se hace cargo de esa lucha. Entonces, en ese sentido, también hay una como tensión entre lo que es ficción, realidad, entre lo que recopilas, por ejemplo, con los testimonios y cómo se pasa esto al papel, a la escritura, y cómo pasa esto también por tu propio cuerpo, y también al momento de traducir, me imagino que el cuerpo también se hace muy presente, sobre todo porque son idiomas tan distintos y es una herida en común que se podría decir que se tiene. Entonces, en ese sentido, ¿cómo viven ustedes o cómo vivieron el proceso de escritura y cómo lo ven también plasmado en las obras con respecto a los cuerpos y su rol como motores y los que llevan este discurso de lo que busca como expresar cada obra? Sí, el cuerpo humano lamentablemente es lo que nos permite estar vivos, pero también es como nuestro punto más frágil, ¿no? Es un campo de batalla realmente. Y para las mujeres, por supuesto, mucho más, pero por ser cuerpo, por ser carne, como somos, es nuestro punto flaco. Lo curioso es que en el primer capítulo van a ver cuáles son las técnicas de tortura que se usan en Corea, y van a ver que son exactamente las mismas que se usaron en todas las dictaduras latinoamericanas y en todas partes del mundo. Eso yo no creo que hayan buscado, no creo que lo hayan googleado por internet, y menos en esa época, ¿verdad? Es como que el cuerpo es así, el cuerpo humano es como es, y a todos nos duele lo mismo, de la misma manera. Entonces, las técnicas para provocar dolor y someter al otro llegan a ser naturalmente las mismas, lamentablemente. Les cuento un poco sobre la recepción que tuvo la obra en el 2012. La criticaron mucho a ella, curiosamente de ambos lados, de ambos bandos, tanto de la derecha como de la izquierda. De la derecha, ¿por qué creen? ¿Alguna la leyó? Nadie, no la puede leer. La gente de la derecha la criticaron mucho porque lo que muestra es, ¿no?, de un ex torturador y lo que hizo. Pero también la criticaron mucho de la derecha, de la izquierda, que eso es lo que es más llamativo, ¿no? Que se podría pensar que es un texto que reivindica, que se pone al lado de las víctimas, que denuncia lo que pasó. ¿Por qué la critican los de la izquierda? Porque, bueno, si tienen la oportunidad de leer la novela, el personaje del torturador es muy fuerte. Es un personaje demasiado fuerte. ¿Por qué fuerte? Porque creo que debe ser de las pocas novelas que muestran, porque cuando se cuenta lo que pasó en la dictadura, durante las violaciones de derechos humanos, siempre se cuenta del lado de las víctimas, ¿verdad? Por qué sufrieron, de qué manera. Pero debe ser la única o de las pocas que cuentan desde el punto de vista del torturador. Y lo inquietante es que uno piensa, esta gente torturadora debe ser todos psicópatas, deben tener algo mal en la cabeza, deben ser gente
antisocial. Y no, lamentablemente es un señor, un padre de familia como cualquier otro, que ama a su hija, ama a su mujer, y que desde principio a fin, yo les decía que nunca se retractó. ¿Por qué? Porque él cree que ha hecho lo que era correcto para el bien de todos los coreanos, para el bien de todo el país, que él luchó por el lado del bien y que los otros eran los llama perros, bueno, con mil insultos, y los otros son los que desestabilizan el país, los que quieren arruinar el país. Y él siempre cree firmemente que está haciendo algo correcto, que es la única manera de defender el país. Claro, Corea tiene una situación diferente. En Corea la izquierda, bueno, más que la izquierda, el comunismo no es un fantasma. Lo tenemos de verdad vivos, ¿verdad? En Corea del Norte. Y es una presencia siempre constante, siempre, cada tanto en las noticias internacionales no lanzan cohetes, misiles, provocaciones violentas todo el tiempo. Es como no son fantasmas, el comunismo no es un fantasma, sino una amenaza siempre latente, ¿no? Siempre encima de nosotros. Siempre. Entonces, mucha gente, sobre todo la gente mayor, la gente que vivió la guerra o que vivió la posguerra, la época de las dictaduras, entonces, estas dictaduras, claro, el discurso de la dictadura coreana es: nosotros hicimos lo que hicimos para evitar que el comunismo se adueñara de nuestro país. Y para evitarlo era que hacían... En realidad, muchos de los torturados eran simplemente activistas que luchaban por la democracia, o eran activistas que luchaban por los derechos laborales, pero los metían a todos en la misma bolsa. Los acusaban de espías norcoreanos, de comunistas. Entonces, en esa época ser patriota era ser anticomunista. Y ser anticomunista es, incluso hay un teléfono para denunciar a todo aquel sospechoso de comunista o de espía. Ya no, en la Corea actual, por supuesto, esto no existe, pero en los años de la dictadura, justamente la dictadura promovía esa imagen de Corea del Norte siempre como amenaza. Y de esa manera mantenía, digamos, estable la sociedad, ¿no? Con la amenaza de que ellos eran los que nos protegían del comunismo. Por eso es que ahora, sin embargo, a diferencia de aquí, que se cumplen 50 años en Argentina, yo viví en Argentina durante la época de la dictadura. Claro, después se les hizo juicio a los militares y se habló de nunca jamás, ¿verdad? Para que no volviera a ocurrir todo esto. En Corea nunca se los juzgó por excesos criminales, pero no nunca como casta o nunca más, sino porque mucha gente, sobre todo la gente mayor que vivió la dictadura, sobre todo la gente que ahora tiene arriba de 60 años, siente que toda esta gente de derecha, poderes fuertes, son necesarios para proteger al país. Y por eso entonces nunca hubo, nunca jamás, no, nunca, sí hubo reivindicaciones sobre episodios, por ejemplo, el movimiento de Gwangju, pero porque fueron movimientos democráticos. Se reivindica que fueron movimientos democráticos, pero el discurso de la dictadura, el discurso de la derecha es que ese movimiento de Gwangju no fue un movimiento democrático por la democracia, sino que estuvo manipulado por los comunistas norcoreanos, ¿no? Por el comunismo. Mucha gente, la gente mayor, mucha gente piensa todavía así. Entonces, y por otro lado, que la dictadura coreana hubo algo que hizo bien, y es el despegue económico de Corea. El despegue económico se consiguió en todos esos años de dictadura, y realmente lo que hicieron de eso no. También hay que
a reconocerlo, ¿no? No se equivocaron en el aspecto económico. El desarrollo, el despegue económico de Corea ocurrió durante la dictadura y es lo que ha continuado en línea recta hasta ahora, ¿no? Hacia arriba. Así que se imaginan hasta qué punto esos años de dictadura están bien considerados. Hay un buen concepto en general, no en la juventud, de la gente progresista, pero sobre todo la gente mayor, es a tal punto que la hija del dictador, del que murió asesinado por su jefe de inteligencia, Park Chung-hee, se convirtió en presidenta, Park Geun-hye, ¿verdad? Fue hace Park Geun-hye, bueno, sí, 2 gobiernos antes del actual, hasta ese punto. Sí, y ella llegó a ser presidenta gracias a la aura de su padre. Así que se hicieron muchas cosas también positivas para el país. Entonces la gente piensa que todas estas violaciones de derechos humanos fueron excesos, pero fue un precio menor, el precio que hubo que pagar. Y para lo que es la amenaza con Norcorea, bueno, no es un precio caro. Mucha gente piensa que, bueno, sí, son cosas que no deberían haber ocurrido, que están mal, pero bueno, ¿qué se le va a hacer? Se pagó caro, pero valió la pena. En definitiva, mucha gente piensa de esa manera. Por eso es que la criticaron, por eso les digo tanto de ambas partes a la escritora. A mí como periodista y también como ciudadana de este país en este momento, acá cómo se van repitiendo ciertas cosas, ciertas constantes, no solo en Chile, sino que en el mundo. Esto de hablar del enemigo, primero que hablar el enemigo, no como el opositor, sino enemigo como animales. Eso lo vimos acá a propósito del estallido social, cuando se hablaba de los monos y todavía los gorilas, que no eran personas, eran hoy día también el ministro israelí también habló de los que eran animales, había que tratarlos como animales. En la dictadura es lo mismo. Es decir, esto, a lo que quiero decir, y sobre todo ustedes que son personas jóvenes, esos discursos de odio hay que tener mucho cuidado, porque son los que encienden justamente en las personas las ideologías totalitarias, las ideologías de aniquilar al otro. Por eso no es raro escuchar, es que claro, es un mal menor, se necesitaba esto para lograr lo otro. Bueno, para eso están los derechos humanos y la defensa de los derechos humanos, que debe ser irrestricta de todos, por supuesto que de los palestinos, pero por supuesto también de los judíos, es decir, porque son personas, son seres humanos, y eso es lo que a nosotros nos hace falta, ¿no? Educación en derechos humanos. Acá, desde el punto de vista, tú querías ir al cuerpo, voy a algunas ideas. Ya lo había dicho, el cuerpo de las mujeres como botín de guerra, también lo estamos viendo con Hamas, lo mismo. A pesar que la chica no está muerta, por si acaso, la que mostraban está en el hospital, que no tiene luz ni agua en este minuto, por supuesto, pero bueno, capaz que se muera justamente por eso. O a raíz, digamos, de no contar con los servicios mínimos. Luego, el cuerpo social. ¿Qué pasa con el cuerpo social? Se produce esto? ¿De qué manera, cómo vas procesando esto? En Corea se procesó de esa manera y nosotros acá en Chile lo hemos procesado de múltiples maneras. Hoy día, de hecho, hay una valoración mayor de la dictadura de lo que había hasta hace 15 años atrás. ¿Por qué? Bueno, porque se van cambiando las visiones y son los cuerpos sociales los que van dando los relatos, ¿no? A partir, por cierto, de muchos factores. Me gustaría hacer una breve mención a también el cuerpo de las escribientes. En el caso de Chung Eun-yong, ella se enfermó, contó que se había enfermado profunda, que había caído enferma después de esto. De hecho, dejó la escritura. Creo que la está retomando, dejó la escritura, dejó de escribir, se fue a España
montó un restaurante, fue a hacer no era un restaurante, ¿en un bar? Fue en Seúl donde lo hizo, pero fue a España, hizo unos cursos, volvió a Seúl, montó un restaurante en Seúl llamado El Quijote, si no me equivoco, de comida española allá, y ahora está también en otra cosa. ¿En qué estaba ahora? Yo cuando leí la novela dije, cuando va a estar, es que la traducción es una forma de lectura y también, por supuesto, pero básicamente el primer paso es de lectura y yo creo que es la lectura más cercana a la ideal que desea todo escritor, porque no te pierdes, piensas toda palabra por palabra, te pierdes, piensas todo, ¿no? Y yo veía, a medida que iba traduciendo, veía, pero el personaje del torturador es tan fuerte. Yo veía que, yo le dije a ella, yo creo que la autora sintió fascinación por su personaje. Y entonces tuvimos a la autora en la entrevista y se lo pregunté y lo reconoció plenamente. Miren hasta qué punto, porque claro, es como los actores cuando asumen un personaje a la hora de actuar, ¿no? Es como que se corporizan en esos personajes. Y ella, a pesar de que tomó ese personaje, decidió escribir la historia porque dijo, ¿cómo será la vida de una hija cuando tiene un padre que es torturador, ¿no? Y empezó a escribir pensando sobre todo en ese punto de vista. La hija, cuando descubre que su padre es un torturador. Pero a medida que iba escribiendo, el personaje del torturador, yo creo que sí, se metió tanto en ese personaje que tenía pesadillas. Y en sus pesadillas ella recreaba las escenas de tortura. Pero fíjense, en esas escenas de tortura ella no era la víctima, sino el torturador. Bueno, no dijo que lo disfrutaba. Pero en esas escenas, claro, en sus sueños, pesadillas, ella tomaba el papel del torturador, ¿no? Y bueno, eso nos habla de hasta qué punto se compenetró con su personaje. Sí. Y sí, después justamente sí, le costó salir del personaje, pero en fin, hasta ese punto. Y claro, yo cuando salió la novela, por supuesto, a ella en el 2012 le hicieron entrevistas y yo había leído la transcripción de una entrevista y era bastante sosa, no decía nada prácticamente. Y yo dije, bueno, seguramente la entrevista va a ser igual, no va a querer contar mucho. Pero claro, habían pasado 12 años, era una entrevista ya además con otro público, y la autora se sinceró totalmente. Realmente dijo estas cosas que nunca había dicho antes, que ella cuando las pesadillas asumía el papel de torturador, se nos puso la piel de gallina. Estaba el agregado cultural, ¿no?, de la Embajada de Chile, mucha gente también latinoamericanos que los hay en Corea, ¿no? Mucha gente presente. Y realmente se produjo un escalofrío general, unas caras, ella por eso dice que casi se pone a llorar, realmente momentos muy emocionantes, sí. ¿Qué más contó? Sí, para salir de eso, del personaje, dejó de escribir durante mucho tiempo, se fue a España a disfrutar del calor y del sol, ¿verdad? Y ahí le encantó la comida española, aprendió cocina española y después a la vuelta en Corea, montó un restaurante de comida española en la mesa de Don Quijote. Y después siguió sin escribir, después la invitaron a un viaje, participar en un viaje como investigadora al polo, a la Antártida. Y ya fue 3 meses y quedé fascinada, y ahora estaba terminando un posgrado en biología marina. Y estuvo en Punta Arenas y estuvo viajando por todo Chile, les puedo asegurar. Ella nos contó de las cosas que vio, cómo le encantó Chile, porque estuvo en la base militar, en la base antártica, ¿no?, de otros países, además la coreana. Conoce perfectamente todo el sur de Chile. Creo que llegó ¿hasta dónde me llegado? Creo que llegó hasta Antofagasta incluso, ¿no? Para que tengan idea. Chicos, vayan escribiendo si quieren preguntas, porque queda poquito.
Y bueno, para terminar, me acuerdo de 2 citas de ambas obras que tienen que ver con lo que estábamos hablando ahora. Una al final de Pisaremos las calles nuevamente, donde mencionabas cómo viviste a través de los cuerpos de las expresas políticas un proceso que tú habías vivido de una manera diferente, pero pudiste, a través de la escritura y la lectura, y la relectura y la resignificación, vivirlo. Y también en El hombre del desván hay una cita de la hija que dice, mira padre, bueno, no me la sé de memoria, pero dice, escucha cómo tu hija está escuchando lo que tú dijiste, lo que tú hiciste, y cómo lo está viviendo con ese dolor en su cuerpo. Entonces siento que el cuerpo y la escritura pasa múltiples capas de el personaje, del narrador, escritor, la voz de la inspiración de cada obra, y en eso, y en este momento también siento que hay mucho amor y mucha dedicación para poder conmemorar y no olvidar. No olvidar esas atrocidades, no olvidar la violación a los derechos humanos, y eso es lo que nos convocó hoy, así que muchas gracias por sus aportes, por sus comentarios y sus visiones. No sé si quieren decir algo más. Es que eso viene ahora porque tenemos las preguntas, pero... Bueno, mi novela es mucho más, es interesante, muy interesante esa novela, como novela, como literatura también. Pero quería, más bien, leí Pisaremos las calles y me gustó muchísimo, porque, claro, es un testimonio, uno puede pensar que es un testimonio periodístico, ¿no? Que se basa solo en los hechos, y me encantó porque es muy literario. Las tres protagonistas, las tres, Valentina, Elizabeth y Gina, no son mucho más que 3 datos, 3 nombres. Realmente cobran personalidad, figura, se convierten en personajes de carne y hueso. Yo, si las viera entrar aquí, creo que las reconocería perfectamente. Y eso es que habla muy bien de tu escritura, ¿no? Yo creo que es mucho más que libro periodístico. Y es un libro justamente que no se queda en el papel de víctimas, en cómo sufrieron bajo la dictadura, bueno, el típico discurso, sino que todo lo contrario, muestra cómo estas mujeres en su medio, en su entorno, lo cambian, lo mejoran y salen adelante. Porque estas 3 mujeres no es que quedan arruinadas de por vida, no, después de salir de la prisión, y en prisión una de ellas incluso estudia una carrera universitaria, siguen su vida y una vida realmente exitosa, no es una vida de desgracias y que terminaron mal. Realmente eso habla de la fortaleza de las mujeres, ¿verdad? Porque después de estas torturas mucha gente queda prácticamente mal para toda su vida. Sin embargo, estas 3 mujeres realmente salen adelante y se convierten en mujeres exitosas, cada una en su campo. Me gustó mucho eso, realmente. Creo que vale la pena leerlo y que claro, las mujeres somos fuertes en el fondo, mucho más que los hombres. Podemos salir adelante, sí. Solamente decir que finalmente acá es lo que es, hay un canto de esperanza en ese libro. Termina o más que termina, porque ellas están vivas, están acá, viven en Santiago, y son personas que, por cierto, se alejaron absolutamente de la política, ellas salieron de esa tecla, ni siquiera mucho en la tecla social, así todo lo que fuera público, claro, te quedaron traumadas, se quedaron en sus casas, pero siguieron desarrollándose ellas en sus trabajos, porque a diferencia de otros países, donde después de una dictadura quienes estuvieron en la cárcel son vistos como héroes, en Chile no, en Chile quedan como terroristas para siempre, porque quedó eso, y por eso están las diferencias, ¿no? de las valoraciones de la dictadura, que allá se valora mucho más que acá en Chile.
pero también está esa paradoja, ¿no? Pero bueno, la verdad es que todos estos son procesos multifactoriales, y lo importante es que los estemos conversando y que a ustedes les lleguen algunas cosas e irán procesando de manera personal. Tenemos muchas preguntas, así que podemos dividir y mientras alcance el tiempo, vamos leyendo. Súper rapidita. Ya. Bueno, primera pregunta. Desde su punto de vista, ¿de qué manera la otredad es entendida en la lectura alegórica de las novelas? De ambas obras. De las obras. Otredad. La otredad alegórica. A ver, ¿quién hizo la pregunta? Ah, ¿a qué te refieres? ¿A qué te refieres con la otredad alegórica? Bueno, eso un poco ya lo dijo Vivian, ¿no? Cómo se animaliza al otro, ¿no? Al enemigo, ¿no? Porque, claro, lo deshumanizas, entonces es más fácil matar a ratas, ¿verdad? Claro, en esas ratas comunistas, todo el tiempo se habla de ratas comunistas y de sí, son alimañas, entonces lo deshumanizas y es más fácil ser violento, ejercer la violencia sobre animales y no sobre perros y ratas, sí, cucarachas. También, o sea, puedo explicar, que también pasa mucho, y no solamente con las víctimas del torturador, sino con la hija, cómo la hija vive un proceso de ver al padre, bueno, ya como lo habló antes Yusumi, ¿sí? Ve al padre al principio como un dios y al final como una cucaracha que se esconde y que se va y que se mueve rápido, y en ese sentido la imagen de la otredad está siempre como en conflicto. Hay un conflicto con los otros, ella sobre todo un conflicto con los demás, porque hay un conflicto con el padre y al mismo tiempo con la sociedad, porque ella es hija de ese padre. Entonces siento que ella en el momento en que que toma y que traga, la violencia que el padre le hace a los torturados, y ella escucha el testimonio de uno de ellos, empieza como a transformar esa imagen de la otra edad, pero siempre hay una tensión entre dos fuerzas. Sí, a alguien no le quedó claro si traduje o no el primer capítulo que les decía que tan fuerte. Sí que lo traduje, claro que sí. Sí que lo traduje, sí. Ese sí. Es el escollo. Les aseguro que es bastante difícil de leer, pero bueno, es un escollo. Tengan en cuenta que ahí, después de eso ya no hay escenas tan terribles. Así que se puede leer el resto. A mí me gustaría agregar que para quienes les interese como ver temas sobre la dictadura en Corea, Hwang Sok-kyung, él es un gran autor, de hecho está ahora candidato al Nobel de Literatura, se los recomiendo mucho, es Hwang Sok-kyung, ¿se dice? Hwang Sok-kyung. Hwang Sok-kyung, ya. Y para que hay harta literatura por si quieren, sobre todo porque él vivió la masacre de Gwangju, estaba ahí. Claro, me hacen preguntas similares. Me dicen que en Corea también se conmemora y hablan de esta reparación. Pues no, como les decía, se considera que son episodios aislados, excesos, un precio que se tuvo que pagar, pero no existe esta forma de, por ejemplo, en Argentina, el nunca jamás, o lo que están haciendo ahora, los temas de la reparación, la memoria. No. No se enseña en las escuelas. Es decir, se enseña qué ocurrió. No se enseña en las escuelas, no se enseña.
y nadie piensa que fue una época, la época electoral, la época de la violación de los derechos humanos. Y sí, hubo excesos, pero que se consideran individuales, que no, ya les digo, pero no es algo, una etapa que se debiera enterrar o mandar a juicio a todos, sino solamente a algunos, pagaron algunos responsables. Seguramente sí, los de más bajo, de más calibre, porque los otros siguieron haciendo sus carreras políticas y demás. Sí, sí, no. O sea, de lo que yo sé un poco de eso es que, claro, como dice aquí Yoon Suk Mi, no hay como grandes movimientos, pero por ejemplo en Gwangju y en otras, claro, instancias, por ejemplo, había un movimiento de las Madres de Mayo, que también en su momento viajaron a Argentina y se comunicaron con mujeres argentinas, pero son grupos pequeños que, claro, como que están luchando contra marea, se podría decir. Porque, como les decía sobre el levantamiento de Gwangju, fue un movimiento democrático y la gente, Gwangju es una ciudad al sur, y la gente salió a luchar y fueron reprimidos por tanques y por balas por el ejército nacional, el ejército que supuestamente tiene el deber de defender a ciudadanos, fueron asesinados. Pero sin embargo, hace poco murió el dictador, ¿no? El militar que fue presidente, Chon Doo-hwan, nunca reconoció y le hicieron juicios y demás, y nunca se llegó a probar que él dio la orden de disparar contra los ciudadanos de Gwangju. Y las reivindicaciones de Gwangju es para eso, para decir que fue un movimiento democrático y para digamos, para ir en contra de la gente que dice que fue un movimiento sedicioso digamos, y dirigido por Norcorea. La gente derecha, y ese fue el discurso que se manejó y mucha gente lo cree, piensa que la gente que se manifestó en Gwangju no era gente común, sino gente que recibía apoyo de Norcorea, dinero o apoyo ideológico, etcétera, gente comunista. Acá hay una que, bueno, dice que conocer la táctica o la historia, perdón, del torturador y su hija, que le recuerda al asesino del cantante chileno Víctor Jara, bueno, que fue detenido y que, claro, se escondió en este caso en Estados Unidos, pero... y en este caso, claro, el torturador coreano tenía el apoyo de su mujer y su hija, pero esto no lo sabemos, ¿ah? La verdad, porque como es una novela, a mí también me impactó que la autora dijo que había llamado al torturador y que él le respondió de pésima manera. Él se presentó, le dijo, mire, yo soy tal persona, periodista también, estoy investigando sobre esto y me gustaría saber, y que sintió que era como un perro, como que le ladraba. Eso dijo, ¿no? ¿Te acuerdas, Suni? En realidad ella dijo que no recordaba muy bien qué le había dicho, porque fue ella, claro, para escribir la novela se documentó y logró hablar con el torturador, pero fue menos de un minuto y prácticamente no recuerda la conversación que tuvo, pero dice que el solo hecho de escuchar su voz como que la paralizó por completo y sí, fue unos segundos apenas que habló y no pudo seguir la conversación, dice. Bueno, acá la pregunta era cuál es el rol de la mujer en la memoria de los países. Bueno, yo creo que como que la contestamos, ¿no? Yo acá quisiera tomar más que el rol de la mujer, por ejemplo, me gustaría hablar como la lengua materna, ¿no? El lenguaje, me iría por como por ese lado. La importancia del testimonio, de la palabra como un territorio que permite sensibilizarnos, empatizar con los otros. Creo que lo tomaría así, porque efectivamente en este caso, bueno, las mujeres cumplimos un rol, ya lo estamos viendo en la misma historia argentina, acá mismo también. Las madres son las que siguen, las hijas, las que siguen esas luchas.
pero también me gustaría tomarlo desde el punto de vista de lo femenino, desde el lenguaje. Dice, ¿cómo es la tarea de mantenerse fiel al mensaje y texto del libro donde ficción y realidad, en especial de carácter político, se entrelazan? En ambos. Sí, más como en la traducción, me imagino. Mucha gente piensa que traducir es traducir palabras, y no traducimos palabras los traductores. Traducimos sentidos, intenciones, según connotaciones, mucho más que palabras. El diccionario es una ayuda, pero muchas veces lo literal, las definiciones de diccionario solamente ayudan para entender el texto, pero una vez que lo entiendes, lo traduces con otras palabras totalmente diferentes, ¿no? Por eso creo que es bonito traducir, y es siempre un nuevo desafío, nunca te cansa, nunca se vuelve algo automático, es imposible. En este momento que está tan en auge la inteligencia artificial, realmente yo hice pruebas, habrán hecho pruebas, ¿no? con los distintos traductores automáticos que hay. Realmente textos que no son literarios son muy buenos, realmente. Textos periodísticos, textos, ¿no? académicos, trabajos de investigación, los traduce muy bien. Por supuesto hay que leerlo porque siempre se desliza algún error, pero los textos literarios, afortunadamente, todavía la inteligencia es muy tonta, muy tonta. Si lees y te ríes, realmente te da risa la manera en que traduce. Todavía no sé dentro de 5 años, pero por ahora todavía la inteligencia artificial no es capaz de traducir. Por eso la actividad del traductor, y sobre todo la del traductor literario, yo creo que es muy importante, sí, porque es como que el traductor nos metemos en la cabeza del autor, porque tienes que adivinar sus intenciones, porque una cosa es lo literal, lo que dice ahí, y puede significar totalmente lo opuesto. Pero también te metes en la cabeza del lector, la persona que lo va a leer. Lo tienes que adaptar para que, así como lo has entendido tú, lo pueda entender el lector, ¿no? Entonces es un trabajo de ida y vuelta muy interesante. Sí, me imagino que todas las figuras literarias, los intertextos, los paratextos, etcétera, que hay que como poder mirar, entender y después poder como replicarlo, o sea, no replicarlo, sino que expresarlo en otra lengua, tal vez. Debe ser difícil, me imagino. Es difícil, pero una vez, otra de las actividades que en realidad no vine para presentar la traducción de mi novela, vine a presentar un curso de traducción literaria que se da en el LTI, la Academia de Traducción, donde yo, además de traducir, yo enseño en esta Academia de Traducción desde hace más de 12 años, y lo que queremos, y el 90% de nuestros estudiantes son, adivinen, no son coreanos que estudian español, por ejemplo, no, son extranjeros, es decir, gente de habla hispana, habla nativa, que son nativos hispanohablantes y que saben coreano. Entonces, porque entender, ustedes saben que cuando uno aprende un idioma, son distintas competencias totalmente diferentes. Hablar, escribir, entender por el oído, ¿no? Leer, son todas competencias diferentes y no necesariamente se desarrollan al mismo tiempo y de la misma manera. Uno puede no hablar una sola palabra, pero ser capaz de leer con ayuda de un diccionario y entender. Entonces hemos tenido alumnos que realmente no hablaban una palabra de coreano, pero con ayuda del diccionario podían entender y podían traducir. Así que uno siempre entiende mucho más de lo que y buscamos gente de habla hispana que escriba bien en su idioma, porque bueno, entender es mucho más fácil. Y los coreanos lo entenderán perfectamente, pero eso en español nunca lo van a poder expresar de manera natural, que es lo que queremos
que es lo que hace falta para una buena traducción. ¿Más preguntas o...? ¿Más preguntas? Sí, sí queda. Okay. O yo le... Ya. Esto va para Yoon Suk-mi. ¿Usted cree que esta visión de Estados Unidos como salvador de Corea del Sur del comunismo cambie eventualmente, sobre todo entre la población más joven? ¿Qué tendría que pasar para que esta visión cambie? Interesante esta pregunta. No, no va a cambiar. No creo. En realidad, bueno, no creo que, no es que todos creamos que los Estados Unidos son los buenos, como aparecen en las películas, ¿verdad? Que son los salvadores y son los defensores del bien. Nadie cree eso, pero evidentemente a ellos les conviene que Corea del Sur sea como es. Entonces nos apoyan por esa razón y nos evitaron que Corea del Norte se adueñara del sur porque les convenía a ellos, evidentemente. Pero también nos realmente, si Corea salió de la guerra, porque Corea era un país muy pobre y salió devastada de esa guerra, y si pudo salir adelante, realmente hay que reconocerlo también, fue con ayuda económica de Estados Unidos. Así que no hay un odio ni le echamos la culpa de todos los males de Corea para nada. Y lo que me preguntas de la juventud, no, justamente en este gobierno actual, el actual presidente lo llaman acá, lo conocen por el Trump surcoreano, ¿no? Coreano, es un señor muy de derecha, que justamente piensa de la manera que les decía, que todo esto fueron excesos, pero que fue un precio menor que se pagó y demás. Es toda gente que piensa de esa manera. Y fue votada, por supuesto, por gente mayor de arriba de 60 años, y adivinen por quiénes, por los jóvenes. Claro, es como Milei en Argentina. Claro, los jóvenes que no vivieron esa época piensan, el gobierno anterior había sido progre, pro izquierda, entonces piensan que con un gobierno de derecha algo diferente va a ser diferente, va a haber más trabajos, va a haber más oportunidades. Entonces fueron apoyadas por gente arriba de 60 años y por jóvenes varones. No todos los jóvenes, sino jóvenes varones. Jóvenes, mi hijo de 20 y tantos años, y varones, todos votaron a este presidente, que ganó con un escaso margen, pero es presidente actual, sí.